tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Amor por los Libros. Estamos ya aquí. Ya sabe usted que cada una de estas emisiones es una propuesta de aventura a través de las páginas de los libros y a través de la vida de nuestros invitados. El día de hoy estamos en el Museo Regional Casa El Alfeñique, este espléndido lugar que no se debe perder, aquí cerquita del Parián, ya lo conoce usted, que es una visita obligada, que tiene grandes sorpresas para usted. Aquí estamos en esta ocasión dándole la bienvenida a Amor por los Libros a nuestro amigo Gerardo Oviedo. ¿Cómo estás, Gerardo? Mucho gusto, muy encantadísimo de estar aquí con ustedes porque celebramos apenas el Día Mundial del Libro, es extraordinario eso, y además vamos a hablar de eso, esa temática, Sí, ¿no? vamos a hablar de los libros. Sí, efectivamente, se celebra anualmente en abril el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Pues es un pretexto, en realidad, porque parece que Shakespeare y Cervantes no mueren en las mismas fechas, que es la fecha emblemática del 23 de abril, pero en realidad es un buen pretexto para ir a las librerías y debería de ser todo el año, ¿no? Claro que sí. Si no mueren en las mismas fechas porque uno es el calendario juliano y el otro utilizaba el calendario gregoriano, pero se celebra a través de las instituciones mundiales el 23 de abril, Sí. como manera emblemática para celebrar el libro, que es Sí. un instrumento maravilloso porque es un instrumento que no pide nada y te da todo, el libro. No necesitas Nada, conectarlo. no necesitas conectarlo. Si se va la luz, lo puedes leer, te traes una velita. Si lo puedes acumular, lo puedes apilar. Si uno no te gusta, lo pones de calza de la mesa. De calza o como herramienta punzocortante. No hagan eso, por supuesto que no. No. Oye, Gerardo, pues muchas gracias por venir por Amor por los Libros. Cuéntanos, yo sé que tú trabajas con escritores, trabajas en taller, tienes una producción muy importante, ¿no? De libros, eres un fértil escritor en varios géneros. ¿Cómo nace tu amor por los libros? El amor por los libros viene de mi infancia. Yo fui un niño muy enfermizo, yo tenía asma. Mi papá se dedicó al teatro y se dedicó a las letras y siempre tenía libros en casa. Yo creo que esa es una de las partes fundamentales de todo escritor, que siempre le atribuyen un amor por los libros desde pequeño. Entonces, como yo me la pasaba en hospitales, me la pasaba en clínicas, en cama, lo único que tenía era tele. Tele no, la tele no sirve. Tenía puros libros porque no tenía tele. Sí. De chico nunca jamás tuve televisión. Lo que tuve fueron puros libros y me enseñaron el arte de leer y disfrutar los libros, que era extraordinario porque a mí me ponían libros, primero con dibujos, y luego me ponían libros ya que nada más tenían puras palabras. Y me enseñaron a leer muy chiquito. Y eso es una forma para que yo haya adoptado la escritura, porque toda la vida dije que yo quería ser escritor, desde chiquito. Desde chavito. Desde chico yo quería ser escritor porque me llama mucho la atención las palabras. Oye, ¿y conservas algunas cosas que hayas escrito? Sí, claro, sí las conservo. ¿A qué edad comenzaste? ¿A los 10 No, años? Yo comencé a escribir a los 7 años. Ajá. A los 5 años ya sabía leer. Yo cuando entré a la primaria ya tenía un bagaje de material de lecturas bastante elevado y siempre era el raro del salón. Te veían mal. Cuate, ¿cómo es que saca esto? En realidad le decían, ahí viene Rubén Darío, seguramente. A lo mejor. De verdad, se burlaban de él. Sí. Pero yo empecé escribiendo poesía, pero donde desarrollé la capacidad de escribir poesía fue a partir de la secundaria, porque me daba cuenta que con la poesía se podía conquistar. Era una forma de conquista extraordinaria para tener relaciones humanas y sobre todo las niñas que me gustaban. Ya luego me fui profesionalizando al modo de que empecé a escribir cuento y luego dije, la poesía y el cuento no es suficiente para decir todo lo que tengo que decir. Y me empecé a hacer novelas grandes. He publicado 8 títulos, el 9º acaba de salir, pero tengo 17 novelas escritas, unas muy voluminosas porque tengo una verborrea en los dedos, increíble porque tengo novelas de más de 1000 páginas, tengo una novela que tiene 1500 páginas, que no es por el volumen, sino por todo lo que yo tengo que decir, porque trato de no meter tanta paja, sino meter lo que muchos escritores no hacen o pocos de los escritores jóvenes hacen, que solamente meten una línea argumental y se van con una sola línea argumental como si estuvieran escribiendo una novela en el siglo XIX. Ahora se necesita meter todo el mundo, meter filosofía, meter antropología, sociales, todo el mundo
englobarlo en las novelas. A mí me gusta mucho la temática de la política, porque creo que es un elemento funcional de nuestra sociedad y que uno puede como escritor verlo a través de esa mirada única para la creación de personajes. Claro, bueno, eso es lo que escribes ahora, pero Sí. ¿qué leías entonces? No, yo leía cuando hasta eras los niño? 10 años, leía todo lo infantil. Había una colección de Bruguera extraordinaria que eran clásicos infantiles de esta editorial española que luego se convirtió Sí, en clásico, Ediciones B. Sí, y ahora se publica los Biblioteca Juvenil de Exactamente. Bruguera, ¿no? Sí, no, yo leí todo Verne, Salgari, que eran los autores así. Me gustaba mucho Jack London, era extraordinario. Mark Twain era extraordinario como planteaba sus novelas que supuestamente eran para adultos. Pero, por ejemplo, el Bobo Wilson era una novela extraordinaria. Pero lo que más me llamaba la atención eran los autores que hacían reír, el humor. Por ejemplo, hay un autor que es muy famoso que se llama Jerome. Es un autor inglés, británico, que hizo un libro que era mi libro de cabecera. Se llamaba Tres hombres en una barca. Y ya de ahí me seguía con Daniel Defoe, con Robinson Crusoe, que lo leí varias veces. Y ya después me habitué a no leer tantas veces un libro. Había tantas cosas que leer que para qué leer 2 veces un mismo libro. Bueno, por lo menos leerlo no una después de la otra, porque yo creo que si lees algún libro de niño y lo vuelves a leer exactamente. de adulto, es otra cosa. Hay autores que sí merecen la pena leerse. Por ejemplo, Rulfo es uno de mis autores que yo leí cuando estaba en la primaria. Porque yo le decía, nos preguntó la maestra Esperanza que qué autores queríamos leer, y por la influencia de mi padre y de mi familia, de mi madre también, no, que lea a Rulfo. Y yo dije, levanté la mano y dije, yo quiero leer a Juan Rulfo. Y lo primero que me dice la maestra Esperanza es, tú no le vas a entender. La maestra Esperanza, La maestra cuéntanos de esa escuela. Me interesa mucho porque todos nosotros, yo creo, tenemos a un maestro, o a varios, muy queridos, ¿no? Yo tengo mi maestra, gran maestra querida, bueno, en la primaria o algunos otros en la secundaria. Esa maestra Esperanza, ¿de qué escuela era? Era de la Manuel López Cotilla, porque yo nací aquí en Puebla, pero mis padres me llevaron a vivir al Distrito Federal. A la Ciudad de México, sí. Y yo estudié esa en la Manuel López Cotilla, que está ubicada donde está ahorita Las Cibeles. Ahí la Glorieta, a sí. unas calles del Metro Insurgentes. Sí. Entonces ahí estudié la primaria, pero esto fue en sentido contrario, porque la maestra me dijo, tú no le vas a entender. Y yo, como era muy necio, dije, ¿cómo no? Lo voy a leer. Lo leí y efectivamente le entendí la mitad. Muchos años después lo volví a leer y lo he seguido releyendo porque va aportando cosas novedosas. Entonces yo creo que ese es el gran mérito de la alta literatura, que conforme va pasando el tiempo no pierde la calidad y va aportando en cada una de las lecturas elementos distintos. Porque, no sé, seguramente estarás de acuerdo conmigo. Hay ocasiones en las que por razones académicas nos dicen tienes que leer tal libro y te tienes que leer la Ilíada o la Odisea, ¿verdad? Terminamos odiándolo. Exactamente. Cuando estamos en la escuela. Pero hay maestros que tienen esa gran capacidad de darte un libro y darte la receta y darte la fórmula secreta para que te guste. Para disfrutarlo, porque dicen, hay un axioma conocido que dice, apaga la tele y enciende un libro. Y he hecho muchas discusiones bizantinas, por ejemplo, con lo que está sucediendo en tiempo reciente con la literatura infantil. Es muy difícil que se le enseñe a leer a una persona cuando ya tiene mayoría de edad. A los 20 años es más difícil que adquieran el hábito de la lectura. Pero esta discusión bizantina fue que salieron libros de esta autora británica, Rowling, que eran los Harry Potter. Sí, la autora de Harry Potter. Sus líneas argumentales, porque yo leí los libros, son completamente británicas del siglo XIX, una línea argumental donde está contando una aventura. En los libros tiene un beneficio, jamás meten tecnología. Los libros no hay celulares, no existen los celulares en los libros. Pero además, y esto por experiencia propia, el empirismo que siempre se ejerce, a mis sobrinos, que tenían 9 años, empezaron a leer libros que tenían 600 páginas. Cosa que no sucedía, por ejemplo, con los que estaban habituados a ver nada más caricaturas, o los que están metidos en internet. Y esa capacidad de un autor para poder enseñar a los niños a leer libros de un volumen elevado, hace que uno se sienta bien. Pero no nada más eso, sino que mis sobrinos,
de esa edad, que yo le compré todos los libros de Harry Potter, dije, órale, pues si quieren leer, que lean lo que sea, pero que lean. Sí. Fueron pasando, fueron evolucionando hacia otra calidad literaria. Entonces de repente mi sobrina empezó a leer a Tolstói, Ana Karenina, y le encantó. Mira, déjame interrumpirte, Gerardo, porque tenemos que hacer una pausa. Ya estamos llegando a la mitad del programa y entonces tenemos que hacer un corte para regresar a ese brinco de Harry Potter a Ana Karenina. Sí. No se vaya, estamos en Amor por los Libros charlando con Gerardo Oviedo. No tardamos, ¿eh? La serie de libros de Harry Potter ha causado un extraordinario impacto en todos los países donde se ha publicado, estimulando el deseo de leer en millones de niños de todo el mundo y transmitiendo valores de integridad, lealtad y humanidad que sin duda contribuirán a hacer de nuestro planeta un lugar más solidario. El incremento del hábito de la lectura entre los niños y jóvenes ha sido la tendencia más destacada que se le atribuyó a Harry Potter. Una encuesta llevada a cabo en 2006 por una revista inglesa arrojó como resultados que el 65% de los niños y el 76% de los padres declaraba que el desempeño escolar de ellos mismos o de sus hijos había mejorado desde que empezaron a leer los libros. Dentro de las escritoras mexicanas que más premios han recibido en el área de la literatura escrita para niños y cuyos libros se leen lo mismo en México que en España, se encuentra Mónica Beltrán Brosón, autora de volúmenes como Las princesas siempre andan bien peinadas, Historia sobre un corazón roto y Odisea por el espacio inexistente. Brosón es categórica al afirmar: todos nos dedicamos a escribir para niños, le debemos algo a la existencia de los libros de Harry Potter.